Hola, soy Fernando del Toro, de primero de bachillerato A, y hoy voy a hacer un trabajo sobre la historia de la tabla periódica, pasando desde el principio de la historia hasta la actualidad. Esta es una cronología que usaré como índice para el trabajo. Recorre desde el siglo V antes de Cristo hasta la actualidad, y en ella podemos ver cuándo se han hecho avances respecto a la base de la materia. Recorreremos apartados desde la antigüedad grecolatina con Demócrito, Empédocles y Aristóteles, pasando por la alquimia desarrollada durante toda la Edad Media y hablar ya de la ilustración con Boyle. Luego seguiremos para el resto del siglo Lavoisier, Dalton, Dobereiner, Newlands, Mendeleev, Moseley, Seaborg y hasta la actualidad. También he de recalcar que no he añadido a todas las personas que participaron en el proceso de creación de la tabla periódica. Por ejemplo, no he añadido a Beguyer de Champcoutois, aunque luego voy a hablar un poco de él en el trabajo. Em, También he de decir que gracias a esta cronología podemos ver un poco cómo se esparció el desarrollo de la tabla periódica, siendo que desde el siglo V hasta prácticamente el siglo XVII, principio del XVIII, no se hizo casi ningún avance dentro de la tabla periódica y los elementos de la materia. Ya habiendo dicho esto, empecemos con el trabajo. Partamos de la tabla periódica actual y remontémonos a la antigüedad grecolatina, a la época de los filósofos, donde estaba el origen del pensamiento humano. Bien, allí algunos sabios se propusieron la siguiente pregunta. ¿La materia se puede dividir hasta algún punto? Había personas que creían que la materia era infinitamente divisible. Podías partirla una y otra vez, que iba a llegar a un punto en el que ibas a poder seguir partiéndola. Pero hay otras personas que creían que no, que había un punto de no retorno en el que ya no podías seguir partiéndolo. Siguiendo la lógica que tenían algunos de ellos, esto decía así: si nosotros dividimos la materia una y otra vez, nos quedará una parte muy pequeña, pero si esa parte muy pequeña sigue siendo divisible infinitamente, por lo tanto quiere decir que hay infinita materia dentro de esta. Y querría decir que tendríamos la misma cantidad de materia en ese punto que en el trozo antes de la primera división. Por lo tanto, entraría una contradicción consigo mismo y esto no sería posible. Así, Demócrito creó la idea del átomo, una partícula indivisible que estaba compuesta por sí misma y nada más, y que las diferentes propiedades que estos tenían venían de variaciones de tamaño y carga. Luego, eh, Empédocles creía que la materia estaba compuesta por cuatro elementos, ¿vale? Tierra, aire, agua y fuego, y estos se combinaban entre ellos para formar las diferentes sustancias. En cambio, Aristóteles creía una cosa diferente. Él creía que la materia era infinitamente divisible, pero además añadió a la teoría de Empédocles un quinto elemento. Añadió el éter. El éter vendría a ser lo que conformaba las estrellas y la razón por la cual brillaban. Luego, tras buscarse el éter, se descubrió un nuevo elemento de la tabla periódica que vendría a ser el helio. El helio que fue primero descubierto en las estrellas y por último descubierto en la Tierra. Un dato curioso. Debido a las ideas aristotélicas, se ralentizó el proceso de búsqueda de la razón atómica por el resto del mundo, ya que Aristóteles, como bien sabéis, fue un filósofo de muchísimo nombre y por lo tanto durante los siguientes 2000 años no se propuso a nadie investigar sobre el origen de la materia. A pesar de haber existido desde el principio de la historia, la alquimia fue muy importante durante la Edad Media, ya que se creía como un tipo de ciencia en la época, a pesar de ser una pseudociencia ahora descubierta y más que mentira. La alquimia creía en la transmutación de la materia, es decir, que la materia se convierte a otra cosa mediante un procedimiento y un catalizador, ¿vale? Por ejemplo, convertir el plomo en oro.
También se buscaba muchísimo la piedra filosofal, que era una piedra con poderes curativos y mágicos que convertía todo lo que tocaba en oro. Con las conquistas árabes durante el siglo VII y VIII, se mezcló la cultura clásica con la alquimia, dando así a la figura del Yabir. El Yabir, con la investigación, descubrió materiales como el mercurio y el azufre, y algunos más importantes como el zinc. El Yabir buscaba un tipo de descripción lógica y precisa de la alquimia y no cualquier tipo de fuente mágica. Además, los Yabir se les conocía por lo llamado claridad de pensamiento, ya que supuestamente tenían una mente más brillante que el resto de las personas. Robert Boyle supuso un antes y un después dentro de la historia de la ciencia. Boyle, como buen filósofo naturalista de la época, cultivaba a los grandes filósofos de la antigüedad, y así, rescatando algunos escritos de Demócrito, eh, averiguó la siguiente definición, la definición de elemento. Los elementos son ciertos cuerpos primitivos y simples que no están formados por otros cuerpos, ni unos de otros, y que son los ingredientes de que se componen inmediatamente y en que se resuelven, en último término, todos los cuerpos perfectamente mixtos. Esto quiere decir que cualquier cosa está compuesto por elementos. ¿Vale? Estos elementos son indivisibles si no están compuestos los unos de otros, si no están compuestos por ellos mismos. Así, un elemento se juntará con otro para formar otra sustancia. Esto rechazando completamente la idea de la alquimia que se basa en la transmutación. Por lo tanto, crea la química. Esto está publicado en El químico escéptico de 1661. Con el libro de Boyle como referencia, empezaron a surgir muchísimos químicos alrededor de todo el mundo, y ello conllevó al descubrimiento de nuevas sustancias. La primera de estas fue el fósforo por Henning Brand. Y tras esto, a lo largo del siglo XVIII se fueron descubriendo muchos nuevos elementos. Entre ellos los más importantes son los gases. Al final del siglo, Antoine Lavoisier escribió una lista de elementos simples donde aparecían 33 elementos, cómo formarlos y clasificados de una forma de cómo se obtienen y el tipo de sustancias que forman entre ellos. A principios del siglo XIX, Dalton, con su propio modelo atómico, describió los átomos según su masa y así, habiendo descubierto la masa atómica, realizó una tabla con los elementos conocidos y cuánto pesaban. Después de esto, eh, se descubrió la electricidad y con ello la pila eléctrica. Y así, debido a atracciones de ionización, se fueron descubriendo nuevos elementos químicos como el sodio, el potasio o el calcio. Con la invención del electroscopio, se empezaron a descubrir muchos elementos químicos. Por lo tanto, surgió una necesidad para clasificarlos. Dobereiner intentó buscar un sistema por el cual denominó a tres elementos químicos con propiedades crecientes y los formó en una tríada. Las tríadas cumplían que el peso atómico promedio de los elementos extremos era parecido al elemento del medio. No pudo conseguir suficientes tríadas para crear un sistema convincente, pero hoy en día sabemos que esas tríadas coincidían con lo que llamamos grupos. Por lo tanto, Dobereiner había descubierto algo que hasta la época era desconocido. Antes de hablar de Newland, es de hablar de Alexandre-Émile Beguyer de Champcoctois, el cual, en 1862, desarrolló la hélice telúrica. Dice que ordenando los elementos químicos según su masa atómica, se pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla y sus propiedades. Así, al dar una vuelta a la hélice, se eh, duplicarán exponencialmente sus propiedades. Ahora sí, habiendo explicado esto, hablaré de Newlands. Newlands propuso que los elementos se ordenan en octavas, ya que observó tras ordenar los elementos según su aumento de la masa atómica,
ciertas propiedades que se repetían cada 8 elementos. Así, sería lo que se conoce como hoy como los grupos. Ahora bien, la ley de las octavas de John Newland era aplicada a los electrones con los modelos más actuales, pero en la época tenía una gran falla, ya que no coincidía con el hidrógeno y algunos otros elementos, y había varios que se estaban compartiendo misma casilla. Por esta misma razón, en la época se le criticó mucho, y es más, cuando fue a publicar el artículo, le dijeron que no tenía sentido lo que iba a publicar, ya que era como que intentase poner un orden alfabético a los elementos químicos. Dmitri Mendeleev fue el desarrollador de la ley periódica, que luego dio paso a la tabla periódica, el cual dijo: las propiedades de las sustancias simples, así como también de la composición y propiedades de los compuestos de los diferentes elementos químicos, se encuentran en dependencia periódica con la magnitud de sus masas atómicas. Esto sería posteriormente retocado para añadir el concepto de número atómico. Ya que en esta época aún no se conocían lo que eran los neutrones, electrones o protones. Em, Mendeleev se dio cuenta que, según las masas atómicas, se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades. Así, en 1871 presentó su trabajo. Un año después lo presentaría Meyer. Pero ¿por qué decidió no incluir a Meyer en el trabajo? Bueno, a pesar de haber realizado un trabajo similar y de haber extraído las mismas conclusiones y procesos, eh, considero que el trabajo de Meyer es inferior, ya que Mendeleev predijo algunos comportamientos anormales, así como el cambio entre el telurio y el yodo, y predijo posiciones de futuros elementos que podría haber en la tabla periódica y dónde estaban los huecos que faltaban para completarla. Moseley descubrió que a base de experimentación, la carga nuclear era una constante física de los átomos y está íntimamente relacionada con su estructura, siendo igual al número atómico, Z. Al ordenar los elementos químicos respecto a Z, se eliminaban las irregularidades de la tabla de Mendeleev y se definían con exactitud los huecos para los que era necesario encontrar nuevos elementos. Las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico Z, es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear. Lo que quiere decir esta frase es que las propiedades de los elementos químicos están relacionados con su número atómico, no con su masa atómica. Antes del 1944 se creía que el uranio tenía el mayor número posible de protones de un elemento químico, pero Glenn Seaborg y su equipo demostraron que se podía aumentar más descubriendo 10 nuevos elementos químicos. Así, Glenn Seaborg y su equipo aportaron a la tabla periódica un nuevo tipo de grupos, los actínidos, que se colocan justamente debajo de los lantánidos. Esto sirvió para aportar que, que no hay fin en el número de protones que puede tener un elemento químico. Claro que mientras más número de protones tenga, más inestable será. Teniendo en cuenta todos los avances dados en la tabla periódica, los elementos químicos se ordenan según su número atómico Z. Ahora están colocados en grupos y periodos. Un periodo vendría a cumplir la regla del octeto que impuso Newland. Y un grupo tendría las mismas funciones que las tríadas de Dobereiner. Al fin y al cabo, siempre eran variaciones del mismo modelo y el mismo tipo de pensamiento, ya que a lo largo de la historia lo único que se ha ido a hacer es refinar e ir ampliando los conocimientos que ya se tenían.